Everglow. 안녕이란 말이 no no 날 대하는 이사뿐이니 no no 싸워 파악하겠지 yeah yeah 안 보이게 숨어라는 듯 그만 사라지는 듯 쎄쎄하니 어서 빨리 서둘러 yeah yeah 변명거린 거기까지 충분해 blah blah 왜냐면 아주 멀리 떠나줬으면 해 I just wanna let you know 내 두 눈에 띄지 않게 왜 난 작아지게 해 난 늘 맴돌기만 해 왜 난 슬퍼지게 해 처음부터 주인공은 나였어야 해 Goodbye Avarios What? Goodbye Avarios Yeah. Goodbye Avarios Goodbye Avarios Bueno mis nakamas, aquí con otro capítulo de esta historia que les fascina. Un agradecimiento a Soul Reaper Grewe, dejen su like para que me motiven a seguir subiendo historias al canal y visiten el perfil de Soul Reaper Grewe para dar su like. Link de fanficción en descripción. Cenando con la divinidad. Parte 13. Pareces listo para caer. Parpadeando mientras bajaba su café con leche a la mesa, Naruto se giró y enfrentó los ojos grises de Athena, ignorando las migajas manchadas a los lados de sus labios. La diosa de la sabiduría llegó a Foxden hace 40 minutos, esta vez sola. Aunque invitó a Artemisa, su hermana menor estaba en medio de una cacería en algún lugar de California, y lo que fuera que estuviera cazando, les estaba dando vueltas a sus chicas. La emoción en la voz de su hermana fue suficiente para desearle buena suerte en la casa antes de decidirse por dejar solo al Olimpo. Ella evitó por poco un encuentro con Afrodita, escondiendo su presencia de la diosa del amor mientras saltaba hacia el templo de Dionisio. Aunque parte de ella se preguntaba por qué la cabeza hueca residente de Olympus se dirigía al templo de la familia borracha, decidió dejar esa pregunta sin respuesta. Dudaba que fuera algo significativo. Una vez que llegó, se instaló en un rincón de la habitación lejos de miradas indiscretas y se puso cómoda. Su agenda últimamente consistía en reuniones con sus sirvientes, su padre y otros miembros de su familia. En el momento en que se abrió una tarde libre, Athena solo tenía un lugar en mente para pasar su tiempo libre. Lo siento. Dije que pareces lista para desplomarte. Parece que no has pegado ojo en días. Athena respondió, tomando la bebida y empujando su plato vacío a un lado de la mesa. ¿Está todo bien? Enderezándose la espalda, levantó la mano libre y se frotó los ojos. Los círculos de color púrpura oscuro comenzaban a formarse debajo de sus ojos, como si alguien se hubiera colgado en la enorme colección de cosméticos de Afrodita y hubiera untado rímel púrpura por toda la piel. Estoy bien, respondió, frotándose el puente de la nariz, estoy cansado, eso es todo. No he dormido bien, eso es todo. Athena tarareó, tratando de ignorar el delicioso aroma de su bebida mientras le hacía cosquillas en la nariz, la diosa no le creyó. ¿Cansado? Eso es para decirlo suavemente. Pareces exhausto. Ella se reclinó en su silla y pareció divertida cuando él trató de taparse la boca cuando un bostezo intentó escapar. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un descanso? Un zumbido escapó de Naruto, no he tenido la oportunidad todavía hoy. Tal vez en una hora, pueda sentarme. Las escuelas terminarán pronto, y eso debería darme tiempo para relajarme un poco. A poco. No le importaría estar de pie un poco. Tal vez podría ser que un clon se hiciera cargo del frente, mientras él ponía los pies en alto durante 20 minutos en la trastienda.
Era arriesgado ya que sus clones siempre corrían el riesgo de disiparse accidentalmente si alguien o algo los golpeaba con suficiente fuerza. No me refiero a cuándo fue la última vez que te sentaste, Naruto. Debajo de la mesa, la diosa golpeó con el pie el suelo de madera, debo aclarar. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un día libre? Una risa escapó de sus labios, no tengo días libres. Dirigir la guarida ocupa la mayor parte de mi tiempo. Entonces tal vez debería considerar hacer algunos cambios. Trabajar de la manera en que lo hace no puede ser saludable. No ayuda que trabaje solo. No creo que haya visto a otra alma trabajando aquí desde mi primera visita. Por mucho que le encantara venir a Foxden, las preguntas comenzaron a rondar en el fondo de su mente, que hasta ahora no habían sido respondidas. Como su hermana, Athena tenía algo bueno en la guarida y, como Artemis, estaba desarrollando una debilidad por la dueña rubia. Él era muy diferente de los otros hombres mortales que ella conoció, y hasta ahora no le había hecho un gesto como la mayoría ya lo habría hecho. Parecía más interesado en conocerla de una manera amistosa, haciendo una pequeña charla entre sus órdenes y escuchando con gran atención cuando ella hablaba. Tengo mis domingos libres. Un sonido TSK vino de la diosa, no, tienes la mitad del domingo libre. La otra mitad estás aquí trabajando. Tomó otro sorbo de su bebida, tratando de mantener la compostura mientras el sabor de la canela cubría sus papilas gustativas. Sé que valoras tu trabajo, pero creo que deberías pensar un poco en cerrar el den por un día a la semana. El domingo funcionaría, lo mejor es que, de todos modos, solo abre mediodía. Sin mencionar que no sería el único que cierra los domingos. Se sabía que el domingo era un día de descanso, y no solo porque la religión del dios falso le decía a la gente que era así. El domingo siempre había sido un día en el que los mortales dejaban sus preocupaciones y se tomaban un día para relajarse y descansar. Para la mayoría de las personas, el domingo era su día favorito de la semana, mientras que el lunes era normalmente el peor desde que comenzaba de nuevo la semana laboral. El rubio suspiró y levantó una mano para frotar su cuello. Sería bueno tener un día en el que no tuviera que pensar en café o pasteles que no sean míos. En los 4 meses desde que se abrió, estaba concentrando su tiempo en Foxden 24/7 y dejó poco tiempo para sí mismo. Para alguien de su circunstancia única, eso era difícil de hacer. Trabajar en la guarida le dio un propósito. El aburrimiento y no hacer nada era el enemigo, y permanecer ocupado por cualquier medio o manera era en su mente la solución. Agregue un semidios como Talia entrando en una mezcla y entrando en su vida. ¿No crees que a los clientes les importaría? A Atenea se le escapó un bufido y negó con la cabeza. Creo que estarían más molestos si te desplomaras durante el servicio. Todos necesitan descansar. Incluso los mejores de nosotros. Es verdad. Él miró brevemente a la ventana, creo que podría ser un letrero y pegarlo en la ventana hoy. Todavía hay suficiente tiempo en el día para avisar a la gente. La diosa asintió con la cabeza cuando un pensamiento cruzó por su mente, ¿sabes? Esto sería mucho más fácil para ti si contrataras a alguien para que te ayude. Un ceño fruncido apareció en su rostro, y vio cómo Naruto alejaba la idea casualmente. La idea de contratar a alguien para que viniera un par de días a la semana y lo ayudara durante algunos de los días más ocupados, se le había pasado por la cabeza en más de una ocasión. El gran problema evidente que tuvo Naruto al traer a alguien del exterior a Foxden fue tener que explicar por qué había múltiples versiones de sí mismo trabajando sin cesar en la cocina. Sus habilidades jugaron un papel en el mantenimiento de la guarida y traer a alguien complicaría las cosas. Nunca dije que no lo eras, pero tener a alguien que te ayude a llevar la carga de administrar un negocio ayudaría. No soy una mujer de negocios, pero tener a alguien más cerca, incluso desempeñar el papel de mesero o mesera, te facilitaría las cosas. Athena no estaba tratando de desacreditarlo. Lejos de ahí. Hasta el momento, el mortal había hecho un excelente trabajo al administrar un negocio por su cuenta. No quería ver a su mortal favorito desgastarse. Sería de gran ayuda. Solo digo. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Sí, entiendo lo que quieres decir, y aprecio el consejo, respondió Naruto, lo pensaré. Un paso a la vez. Athena sonrió, un paso a la vez.
Sus ojos se desviaron de Atena y bajaron al libro en sus manos. El libro parecía viejo si la cubierta encuadernada en cuero era algo por lo que pasar, pero parecía en perfectas condiciones. En el costado, notó costuras doradas y roturas, e inclinó la cabeza para leer el título, El anciano y el mar. Atena tarareó, confirmando su declaración y tomando otro sorbo de su bebida. Esa es una vieja. ¿Qué tan lejos estás? Aproximadamente a la mitad, pero de nuevo, la historia tiene solo 127 páginas. La mano libre de Atena se levantó y trazó a lo largo del lomo del libro. No lo he leído en un par de años, así que pensé que pasaría una tarde reexperimentándolo. Aunque tenía otra copia dentro de su biblioteca en constante expansión dentro de su templo, la que tenía en sus manos era un regalo del mismo Ernest Hemingway, quien había sido uno de sus semidioses creados a finales del siglo XIX. Inteligente más allá de su año, se había dedicado a escribir durante su estadía en París en la década de 1920, y la diosa de la sabiduría había observado con gran atención cómo su hijo era influenciado por los escritores y artistas modernistas de la generación perdida. A pesar de las muchas historias que produjo, El viejo y el mar era uno de sus favoritos. Naruto tarareó, escaneando la habitación para comprobar que sus clientes estaban satisfechos antes de citar. Siempre pensó en el mar como la mar, que es como la gente la llama en español cuando la aman. A veces, los que la aman dicen cosas malas de ella, pero siempre las dicen como si fuera una mujer. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas como flotadores para sus líneas y tenían lanchas a motor, compradas cuando los hígados de tiburón habían traído mucho dinero, hablaban de ella como el mar que es masculino. La sonrisa en el rostro de Atenea se ensanchó, hablaron de ella como una concursante o un lugar o incluso una enemiga. Pero el anciano siempre pensó en ella como femenina y como algo que daba o retenía grandes favores, y si lo hacía salvaje o malvado cosas era porque no podía ayudarlos. La luna la afecta como a una mujer. Cuando terminó de hablar, la diosa no pudo evitar inclinarse hacia adelante, con un brazo apoyado en la parte superior de la mesa. ¿Has leído El viejo y el mar? Salió como una declaración más que como una pregunta. Independientemente, la rubia asintió. Hace algunos años. Como dijiste, es un buen libro. Él rió. ¿Qué es tan gracioso? Es solo, comenzó, y no pudo evitar que la sonrisa se transformara en su rostro. Cuando era niño, me daba una rabieta ante la idea de leer un libro. Mirando hacia atrás en su juventud, Naruto a menudo olvidaba lo idiota que era. No era de extrañar que pusiera de los nervios a muchos de sus compañeros shinobi, incluidos aquellos a los que llamaba amigos y familiares. Yo era un poco caliente cuando era más joven, y la idea de leer un libro me habría hecho correr hacia las colinas. ¿De verdad? Atena trató de imaginarse a Naruto como un niño, y no pudo evitar sonreír por dentro. Se imaginó a una rubia puntiaguda corriendo por las colinas mientras era perseguida por sus maestros. Oh, sí, pero encontré el valor que tienes cuando crecí. Una sonrisa cariñosa y una mirada lejana se apoderaron de su rostro. Mi padrino era un autor, y fue su primer libro que encendió mi disfrute de los libros. Se rió entre dientes. Él no tuvo la mejor de las suertes con historias más tradicionales, pero tuvieron éxito en la sección más arriesgada. Atena arqueó una ceja. ¿Sección peligrosa? Naruto movió las cejas y miró a Atena. Atena tardó unos segundos en comprender lo que quería decir. El rubio sintió un escalofrío recorrer su columna y apareció una mirada gélida. Sus ojos grises se tornaron acerados. Veo. Los pensamientos de Atena sobre Naruto comenzaron a oscurecerse antes de que levantara su mano libre. Ella no quería convocar su lanza. No te preocupes. Apenas pude pasar las primeras páginas. Ese tipo de libros no son de mi gusto. A pesar de los intentos de Jiraiya, nunca cayó al lado oscuro. Así que nunca fuiste absorbido por ese vórtice de libertinaje. Atena murmuró y lo vio asentir con la cabeza. Bien. Ese tipo de literatura no tiene lugar en el mundo. Es poco más que obscenidades y pornografía. Aunque no era de su gusto, ese tipo de lectura estaba en el callejón de Afrodita. Las ocasiones en las que encontraba a la diosa del amor con la nariz enterrada entre las páginas de un libro, a menudo era una de esas pequeñas historias de amor tontas y, en ocasiones, pura pornografía.
La diosa cabeza hueca que supervisaba los placeres carnales de la vida había sido la responsable de mostrarle a Apolo los placeres de la literatura, a pesar de sus intentos de alejar a su piadoso hermano. No tienes que decírmelo 2 veces, respondió Naruto, guardó un juego de sus libros por valor sentimental. Nunca han dejado su envoltorio protector. Atena sintió, complacida por sus palabras, bien. Asegúrate de que no lo hagas. Me decepcionaría mucho si alguna vez te descubro leyendo tal contenido. Dudo que pudiera llamarte amigo si tuviera tal información en mi mente. Mi hermana tampoco estaría muy emocionada. Ya podía imaginarse a su hermana si alguna vez descubría tal rasgo en su mortal favorito. Ella te colgaba en los árboles y te llenaba de agujeros. Por extraño que parezca, pude ver a tu hermana haciendo eso. Naruto se tocó la barbilla, parece un poco aterradora cuando se cruza. Sus palabras provocaron una risa en Atenea, no tienes idea. Cualquier palabra que el rubio estuviera a punto de decir murió en su boca cuando escuchó a uno de sus otros clientes gritar su nombre. Debe haber perdido la noción del tiempo. Llevaba un rato hablando con la mujer de ojos grises. Parece que te necesitan en otra parte. Se ve de esa manera, respondió Naruto. El rubio se volvió para ir a servir a los otros clientes antes de que un pensamiento cruzara por su mente. Volvió la cabeza hacia Atena y preguntó. Pregunta rápida. ¿Nos llamaste amigos? ¿Nos considerarías amigos? Atenea ladeó la cabeza. Su expresión decía que no esperaba la pregunta, aunque hizo que ella misma comenzara a preguntarse eso. En lo que respecta a los mortales, Naruto era uno de los mejores que había conocido en mucho tiempo, y la diosa de la sabiduría tenía que admitir que estar en su presencia era relajante. Sin mencionar que su talento culinario hizo maravillas en su paladar. ¿Somos amigos?, dijo en voz alta, pensándolo bien por un breve momento antes de asentir, sí. Creo que sí. He visitado muchas veces y nos hemos llevado bien desde el primer día. Venir aquí es a menudo lo más destacado de mi día. ¿Me consideras un amigo? Hago. Entonces, supongo que somos amigos. Una brillante sonrisa iluminó el rostro de las rubias. En ese caso, ¿puedo pedirte un pequeño favor? Ahora tenía curiosidad. ¿Un favor? Bueno, si está en mi poder, entonces puedo intentarlo, aunque dependerá de lo que sea. No es nada agotador si eso es lo que estás pensando, respondió. Verás, tengo algunas adiciones nuevas que me gustaría poner en el menú, pero me gustaría que alguien las probara por mí. Si está disponible, entonces, me encantaría. Ella soltó su respuesta, antes de rápidamente llevarse las manos a la boca. No había querido responder con tanta emoción, pero su boca se movió por sí sola antes de que su mente pudiera ponerse al día. Una rareza cuando se trataba de una diosa de su estatus. Sin embargo, no iba a perder la oportunidad de lo que le estaba ofreciendo Naruto. ¿Cómo podía decir que no? Solo podía imaginar qué tipo de manjares tenía en mente. Tosiendo suavemente en su mano, enderezó la espalda y recuperó su mirada digna. Lo que quería decir es que estaría feliz de ayudar. Dime una hora y me aseguraré de estar disponible. En el fondo, Atenea quería tener la oportunidad de elogiarla sobre los gustos de Artemisa y Afrodita. Ninguna de las otras diosas recibió una oportunidad como esta, y ella no estaba dispuesta a rechazarla. Aunque era una de las atletas olímpicas más pacientes que vivían en el Olimpo, estaba ansiosa por frotárselas en la cara. Genial. Si estás disponible, ¿qué tal esta noche? Cerraré alrededor de las 8 como de costumbre. Dirígete entonces. Perfecto. Te veré entonces. Intentó no sonar tan ansiosa, pero no podía negar lo emocionada que se sentía. La tarde llegó rápidamente y la diosa de la sabiduría pronto se encontró de regreso en Foxden. El resto de su tarde había transcurrido sin incidentes, aunque un breve encuentro con Afrodita la llevó a creer que la diosa del amor había descubierto sus planes nocturnos. La astuta diosa del amor tenía espías y soplones en cada rincón del mundo, como si fuera una especie de jefa de la mafia cariñosa. Ninfas de todo tipo acudieron en masa a su lado con un chasquido de sus dedos, todas tratando de encontrar el favor de la hermosa olímpica. Las ninfas disfrutaban de los chismes y la difusión de rumores casi tanto como las deidades del Olimpo.
Afortunadamente, la atención de Dite estaba en otra parte hoy, y Athena logró escabullirse antes de que pudiera comenzar el interrogatorio. El tintineo de la campana sonó cuando entró en Foxden por segunda vez ese día, y la voz de Naruto llegó hasta ella desde la trastienda. Debe haber estado en la cocina preparándose para su visita. Atenea. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Ella respondió, mirando alrededor de la habitación. Era extraño verlo desprovisto de otras personas. Desde su primera visita a Artemisa, el lugar siempre estuvo lleno de mortales, ya que la reputación de Naruto se hizo conocida en el área de West Village y más allá. El olor a café y chocolate aún flotaba en el aire, y un par de tazas y platos de café usados seguían esparcidos por las mesas. El último cliente debió de haberse ido momentos antes de que ella apareciera. Genial, justo a tiempo. Toma asiento donde quieras y saldré en un momento. Ella lo escuchó responder. ¿Puedo traerle un trago? Athena lo pensó por un momento. No voy a decir que no a un café normal. Podía imaginarlo asintiendo con la cabeza en la parte de atrás. Lo tienes. Saldré en breve. Tómate tu tiempo. Además, podrías hacerlo descafeinado. Lo tienes. La diosa solo esperó un par de minutos antes de que el rubio se revelara. Tenía el mismo aspecto que al principio del día, aunque notó un delantal nuevo envuelto alrededor de su cintura. Trozos de mermelada y harina cubrían sus muñecas, aunque tenía una toalla en una mano. Comenzó con su bebida, y no pasó mucho tiempo antes de que ella tuviera la taza entre sus palmas. Gracias de nuevo por hacer esto. Espero no causar ningún inconveniente. Athena negó con la cabeza, provocando que algunos mechones de cabello cayeran sobre su rostro. Naruto nunca notó cómo su cabello se rizaba al final, ya que la mujer solía tener su cabello recogido en un moño o una cola de caballo de algún tipo. Esta noche, su cabello estaba suelto y peinado hacia un lado. No expresó sus pensamientos, pero pensó que la mirada le sentaba bien. Se preguntó por qué ella no lo hacía con más frecuencia. No es un problema. Mi velada fue libre y no estaba dispuesto a rechazar la oportunidad de probar algunas de sus nuevas adiciones al menú. Naruto soltó una risita. Bueno, no puedo discutir eso. Señaló detrás de él. Tengo un par de postres nuevos que estoy pensando en agregar al menú. Lo que necesito es que me digas si es bueno o no. Quiero una opinión imparcial, y desde el día 1, me ha parecido alguien que lo dirá directamente. Athena soltó una risita. Tienes razón. Nunca vi la necesidad de andar por las ramas, por así decirlo. Bueno, eso es perfecto. Eso es lo que estoy buscando. Sus ojos grises lo miraron de cerca mientras él se movía inquieto en el lugar. Solo una pequeña cosa que quiero agregar. Si hubiera mirado lo suficientemente de cerca, podría haber jurado que el polvo rojo se bañó en sus mejillas. Sé que puede ser un poco, como decimos, vocal cuando comes aquí, y te avergüenzas de eso. Quiero que sepas que está bien si tú también quieres. Hizo movimientos con las manos en el aire que recordaban a las manos del jazz. Lo prometo, este es un espacio seguro. Athena farfulló una respuesta rápida, pero la sorpresa de sus palabras hizo que su mente se paralizara momentáneamente. Tomando un momento para recomponerse, ella le dio un sutil asentimiento. Lo tendré en cuenta. Levantó el pulgar. Está bien. Iré a buscar el primero. Athena esperó hasta que se perdió de vista antes de levantar las manos y soltar un grito silencioso. Se retorció en la silla, golpeando silenciosamente sus pies en el suelo. Nunca me libraré de ese maldito incidente, ¿verdad? Un deslice iba a perseguirla para siempre. Fue el incidente con la flauta nuevamente. Al menos, esta vez fue solo Artemis quien la vio, y ella no era del tipo que difundía esa información sin una causa justa. No tenía que preocuparse de que otros miembros de su familia se enteraran, y dudaba que Naruto lo difundiera. Ella no pudo haber sido la única persona que había hecho tal cosa. Se recompuso cuando el rubio regresó de la cocina, con un plato en la punta de los dedos. Sin saberlo, Athena se humedeció los labios. A primera vista, el dulce que tiene frente a ella parece un cupcake dado el tamaño, pero la textura recuerda más a una galleta. En la parte superior de la masa, un remolino de crema cubrió la parte superior con una capa de algo espolvoreado como una manta dorada. Tres se sentaron frente a ella.
Este es un pastel de queso con miel del tamaño de una magdalena, explicó Naruto, sonando complacido por su reacción. Probablemente te estés preguntando qué es la crema en la parte superior. Atena sintió. Es crema mezclada con queso, crema y miel. La base está hecha de galletas, al igual que las chispas de migas espolvoreadas por encima. Es un poco diferente. Ni siquiera estoy seguro de cómo se me ocurrió. La idea simplemente me golpeó como un rayo. Atena no pudo hacer nada más que mirar fijamente y asentir, antes de finalmente preguntar, ¿cómo demonios se te ocurrieron estas recetas? Es hermoso de ver. Hizo una pequeña reverencia y se rió entre dientes. Bueno, gracias, pero idealmente, me gustaría que mis clientes se lo comieran, en lugar de mirarlo. La diosa de la sabiduría dejó escapar una risita. Buen punto. Entonces debería cumplir con mi parte del trato. Suavemente, Atena tomó el pequeño pastel entre sus dedos. En la mano, podía sentir lo delicada que era la base. Se sentía como si se desmoronara con el más mínimo grado de presión adicional. Lo último que quería era ver cómo se desmoronaba ante sus propios ojos. Se lo llevó a la boca y le dio un pequeño mordisco a un lado, obteniendo suficiente crema para tener una idea real del sabor. Respiró por la nariz de forma audible, y sus ojos se volvieron pesados de repente cuando una explosión de sabor se apoderó de su sentido del gusto. Como era de esperar, en el segundo en que mordió la masa, se desmoronó, cubriendo su lengua con la base. Inclinándose hacia adelante, apoyó la mano en la palma libre, los dedos de los pies se retorcían contra el interior de sus zapatos mientras se deleitaba con el plato. ¿Bien?, preguntó Naruto, esperando pacientemente. Atena lo miró distraídamente, demasiado absorta en la tarta de queso con miel del tamaño de una magdalena. ¿Incluso necesitas preguntar? Su expresión no fue suficiente. Afortunadamente, se las arregló para contener cualquier gemido audible al decir es increíble. ¿El sabor a miel no es demasiado abrumador? Para nada. Lo admito, no tomo miel a menudo, pero esta era la cantidad justa. No era demasiado dulce. ¿Y la crema? Suave y esponjoso. Ella respondió. Y la base de la galleta se desmoronó tan pronto como mis dientes pusieron la más mínima presión sobre ella. Fue una sensación deliciosa. Bien. Eso es bueno. Pareció aliviado y se rascó la parte de atrás de la cabeza. Estaba un poco preocupado por este. No había ninguna razón para estarlo. Hiciste un trabajo maravilloso como siempre. Terminándolo rápidamente, Atena se limpió las migas y el chorrito de crema de sus labios. Obtienes una estrella dorada para el plato número 1. Él sonrió. Gracias. Es un alivio escucharlo. He estado cocinando y horneando durante mucho tiempo, pero todavía me pongo nerviosa cuando intento algo nuevo. Entrelazando los dedos, Atena sonrió. Hacía mucho eso cuando visitaba Foxden. Algo en la compañía del hombre que lo dirigía la sacó. Iré a buscar el siguiente. Respondió y desapareció en la cocina. Solo se fue por unos breves momentos, pero mientras la diosa estaba sola, dejó caer su fachada habitual y golpeó el aire con deleite. Sus pies golpearon repetidamente el suelo mientras se deleitaba con el regusto del pastel de queso con miel. Fue tan bueno que no pudo contenerse y tuvo que dejarlo salir, aunque cuando Naruto regresó, rápidamente recuperó la compostura. Como antes, bajó suavemente el plato a la mesa, empujando el primero hacia un lado. Atenea estuvo a punto de decirle que la dejara donde estaba, pero sus palabras se callaron cuando sus ojos se posaron en el segundo plato. Un vaso lleno con su próximo dulce reposaba encima. A menos que mis ojos me estén engañando, lo que rara vez hacen, puedo asumir que estoy mirando una panna cotta. La rubia casi sonrió ante su suposición. Tienes buen ojo. Vio que Atena lo recogía, lo miraba con una mirada analítica en su rostro y apoyaba la nariz contra el borde del vaso. Tomó una larga bocanada y sintió un escalofrío de placer correr por su piel. Una panna cotta de fresa, como has descubierto. Una panna cotta era un postre italiano hecho de crema endulzada espesada con gelatina. El nombre significa literalmente crema cocida. Era un plato que Naruto no había creado mucho en el pasado, pero decidió darle una oportunidad agregándolo a su menú. ¿Qué son estos a los lados? Esos son bocadillos de almendras salados hechos en casa.
Puedes comer la panacota sola, pero pensé que los bocaditos de almendra complementarían el sabor de fresa. Hizo un gesto hacia la cuchara. ¿Quizás podrías decírmelo? Tal vez pueda, respondió Athena, y tomó la cuchara. Rompiendo un trozo del broche de almendra, la diosa recogió un poco de panacota y colocó suavemente el broche en la parte superior. Panacota no era un plato con el que estuviera demasiado familiarizada, aunque los que tenía en el pasado eran adecuados. Quizás este haría del postre uno de sus favoritos. No era un plato que su tía o madrastra les hubiera presentado en el Olimpo. Aprendió y mordió su cuchara. Esta vez, la reacción fue un poco más vocal, y no había nada que pudiera hacer para contenerla. «Oh, dioses», susurró, una mano subiendo para deslizarse por su mejilla. Sus tobillos se cruzaron sobre el otro debajo de la mesa, y su lengua lamió cada pedacito de postre de la cuchara. Cuando finalmente salió de su boca, no parecía haber quedado nada. Ni siquiera una mancha de crema. Naruto trató de hablar, pero se encontró con la boca cerrada, cuando Athena tomó otra cucharada y fue a darle un segundo mordisco. Odiaba estar haciendo ruidos que sonaban tan lascivos, pero no pudo evitarlo. Naruto le dijo que no se lo diría a nadie, así que ella confió en eso. Y luego un tercero. Al cuarto bocado, deliberadamente se tomó su tiempo. Bueno, supongo que no necesito preguntar, ¿eh? Athena negó con la cabeza. Pasó un minuto y Naruto se encontró levantando el vaso vacío de panacota. La diosa devoró el plato como si no hubiera mañana. Tanto es así, que el interior del vaso ya parecía medio limpio por lo febril que lo había comido. Se aseguró de recoger hasta la última pieza que pudiera conseguir. No quedaba ni una pizca de crema en el fondo del vaso. Empezaba a preguntarse cuál era la glotona hija de Zeus. Si no pones eso en tu menú, entonces será un crimen del más alto nivel, le dijo, secándose los labios con una servilleta. Ella fácilmente volvería a ordenar eso, la crema era perfecta. No he tenido una panacota en mucho tiempo, pero puedo decir que esto supera a cualquiera que haya tenido en el pasado. Por lo rápido que puliste eso, sería una tontería no estar de acuerdo, se rió, gracias por decirlo. Ese es otro en el menú. A este ritmo, su menú se sentirá como si no tuviera fin. Cuando llega la inspiración, tienes que ir con ella. No sabes cuándo volverá. Athena sintió, estoy de acuerdo. Sin previo aviso, su vergüenza regresó rápidamente cuando un fuerte gorgoteo recorrió su estómago. Poco podía hacer para detenerlo y sintió que recorría su cuerpo tan rápido que no había tiempo para taparse la boca. Una vez que la sensación recorrió la parte posterior de su garganta, supo que no había nada que pudiera hacer para detenerla. Un fuerte y gutural eructo escapó de su boca, resonando dentro de la silenciosa habitación. Sonaba repugnante, como algo que harían Ares o Apolo. No era algo de lo que nadie de su familia pensaría que ella fuera capaz. Incluso Naruto parecía sorprendido, su boca tenía la forma de una pequeña O. Lamento mucho que hayas tenido que escuchar eso. Alzó las manos para cubrirse la cara, esperando que la ayudara a desaparecer. Dioses, ¿por qué siempre le pasaba a ella? ¿Teach le estaba gastando algún tipo de broma? Su suerte seguramente no fue tan mala, ¿verdad? Ella medio esperaba que él se alejara con disgusto, pero en cambio, soltó una risa fuerte y ronca que casi la hizo saltar de su asiento. Ella se sentó allí durante medio minuto, mirando en silencio mientras él trataba de recomponerse. Inicialmente, cuando trató de hablar, estalló en un ataque de risas y volvió a reír, hasta que finalmente, logró mantenerse bajo control. Se secó los ojos, una pizca de humedad cubriendo el trasero de su histeria. Lo siento, dijo, agitando las manos en el aire. Su expresión aún mostraba que estaba tratando de no reírse, fue tan repentino, y de la nada. Me pillaste por sorpresa. A los dos, si tu expresión es algo que se pueda ver. Athena negó con la cabeza y trató de enterrar su rostro en sus palmas de nuevo. En cambio, encontró una mano suave en su muñeca y la apartó suavemente. Su reacción inicial fue disparar contra el hombre que se atrevió a poner su mano sobre ella. La diosa de la sabiduría no era tan mala como su hermana, pero como diosa virgen, era muy particular acerca de quién la tocaba. Después de todo, tenía una reputación que mantener.
El único hombre al que le permitía tocarla era Zeus, ya que había crecido con su padre mimándola y envolviéndola en sus brazos gigantes en un abrazo. Sus hermanos olímpicos intentaron en el pasado ponerse manos a la obra con ella, aunque todos llegaron a lamentarlo. Solo necesitaban que se lo dijeran una o dos veces en el caso de Apolo, y nunca volvieron a intentar nada. La vista de su lanza en la mano los haría girar la cola. Su lanza podría aparecer en cuestión de momentos con una luz brillante. Era tan fácil como parpadear cuando se trataba de invocar su arma distintiva. Podía pinchar al que se atreviera a tocarla en un nanosegundo. Afortunadamente, se contuvo. La suave sonrisa y los ojos de su amiga mortal fueron suficientes para alejar esos pensamientos. No te enojes, dijo amablemente, acariciando suavemente su muñeca, lamento que mi risa te haya molestado. No era mi intención. Simplemente salió. Me sorprendiste, eso es todo. Athena respiró hondo un par de veces. Está bien. Es una tontería, lo sé, pero, Atenea hizo una pausa y se pasó la mano libre por el cabello. No me tomo bien la vergüenza. Desde el incidente con la flauta hace tantos milenios, la diosa ha vigilado de cerca cada pequeña cosa que hizo y dijo. Después de cada discurso y cada acción, se aseguró de no entregar ninguna munición a su familia inmortal. No podía soportar las bromas y ser el blanco de la broma. Hasta el día de hoy, las risas de sus tías, tíos y hermanos todavía resuenan en su cabeza de vez en cuando. La maldición de ser la diosa de la sabiduría fue que nunca olvidó esas cosas. Todo estaba almacenado en su memoria, como un archivador que decía eternamente, lo siento. La vergüenza para sus hermanos, como Apolo o Hermes, era una segunda naturaleza para ellos. Lo usaron para su beneficio y parecieron encogerse de hombros y seguir avanzando independientemente. Era una de las pocas cosas que podía decir que le causaba envidia. Ella deseaba poder simplemente alejarse de esas cosas. La silla junto a ella hizo un sonido, y encontró a Naruto tomando asiento. No te disculpes. No tienes nada que lamentar. Lo sé, pero... Detente ahí mismo, interrumpiendo a Athena a mitad de la frase, sentirse avergonzado no es nada por lo que castigarse. Le pasa a todo el mundo. El otro día, choqué accidentalmente con un cliente y parte de su bebida se cayó en su regazo. Café caliente justo en su camisa blanca, manchada en el frente. El cliente estaba molesto y podía sentir las miradas de todos en la habitación. Ella asintió, odio ese sentimiento. Como si la gente te estuviera juzgando. Sí, no puedo negar que no apesta, pero no dura. Crees que tienes que disculparte una y otra vez para hacerlo mejor cuando en realidad, debiste haber parado después de la primera vez. Está en el pasado. Es historia. Tienes que quedarte en el presente, en lugar de mirar atrás y pensar en ese momento. Fue un pequeño incidente. Después de eso, el resto del día fue genial. Tienes que dejar de aferrarte a esos momentos. Ojalá fuera así de fácil, respondió Athena, sonando un poco triste, con Naruto suspirando ante su respuesta. Esta diosa seguramente podría ser una decepción para Devi en la más pequeña de las cosas. Naruto se frotó la nuca, no siempre tienes que ser perfecto, ¿sabes? Puedes cometer errores. Los ojos de Athena se agrandaron por su declaración. Ella lo miró sorprendida. No esperaba esa respuesta. No estaba segura de lo que esperaba, pero no había sido eso. ¿Qué quieres decir? Salió poco más que un susurro, pero Naruto la escuchó y explicó. No nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero he conocido a personas como tú antes. Eres el tipo de persona que se fija estándares increíblemente altos para sí misma. Cualquier cosa menos que lograr eso, lo consideras un fracaso y una vergüenza. ¿Sabías que la vergüenza pertenece al trastorno conocido como perfeccionismo? Piensa en ello. Te avergüenzas porque no cumpliste con tus estándares, y cuando ocurre un evento que nos pone en aprietos y no sale como queremos, entramos en pánico y nos sonrojamos. Hay una pequeña, o amplia, brecha entre las expectativas que tienes de ti mismo y tu desempeño. Atenea lo sabía, pero no lo expresó. Ella estaba demasiado interesada en lo que tenía que decir. No se equivocó en su afirmación de ser perfecto. Después de todo, ella era Atenea, la diosa de la sabiduría e hija favorita de Zeus.
Cuando todos los demás tenían un problema, acudían a ella en busca de ayuda. Naruto pudo ver que ella estaba escuchando, y continuó, vergüenza es también otro término para el miedo. No queremos ser percibidos menos que la imagen que deseamos. Necesitas tener ese margen de maniobra aquí, y no dejar que te atasquen. Por eso. Se golpeó la cabeza, no tienes que tomártelo como algo personal. Ella lo sabía, pero no podía evitarlo. Su orgullo no se lo permitiría. ¿Y si no puedo evitarlo? Él la miró, puedes evitarlo, y puedes empezar por no verte siempre de pie en un pedestal. Las cosas pasan fuera de nuestro control. Eso no nos hace menos de lo que somos. Lo haces parecer fácil. Puede serlo si lo dejamos. Él respondió, extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Athena. Una vez más, la diosa sintió la necesidad de apartar su mano, pero se contuvo. Se sintió extrañamente reconfortante. La próxima vez que te sientas avergonzado, mantén la cabeza en alto y ríete. No dejes que esto te agobie. Es un solo momento. La gente olvidará y pasará a la siguiente cosa que los atrape. Atención. Athena no dijo nada, pero sus palabras resonaron en su mente. Tuvo la misma charla de su tía Esti en múltiples ocasiones en el pasado. Incluso Artemis la hizo a un lado un par de veces. Ella tomó nota de sus amables palabras de aliento a lo largo de los milenios, pero escucharlas viniendo de un mortal tenía un peso diferente para ellos. Aquí estaba esta persona, un ser de menor valor en comparación con una diosa inmortal, diciéndole que dejara de tomarse a sí misma tan en serio. Fue una experiencia aleccionadora. Sin embargo, no podía negar que sus palabras no tenían peso para ellos. Él tenía razón, por mucho que detesta admitirlo. Era difícil no ponerse en el pedestal del que hablaba. Todos en el Olimpo acudían a ella cuando tenían un problema. Cuando algo fuera de su control puso en riesgo la imagen que la gente tenía de ella, entró en pánico y huyó, ya fuera un incidente pequeño o grande. Sintiendo los amables ojos de Naruto y la sonrisa persistente, Athena tomó un respiro para calmarse, tratando de controlar el rubor en su rostro y los pensamientos que corrían por su cabeza. Sabía que él solo estaba tratando de ayudar, por lo que estaba agradecida. Realmente era un mortal único. Lo intentaré, aunque no sé cuánto éxito tendré. Ella admitió, sus manos envolviendo su taza de café medio vacía y sintiendo consuelo por su calidez. Ella lo vio levantar la mano y notó que se balanceaba en el aire como si estuviera discutiendo consigo mismo antes de sentir su mano bajar sobre su hombro. Si alguna vez te sientes así de nuevo, vuelve a la guarida. Mi puerta siempre está abierta para ti. Su sonrisa se ensanchó, y Athena trató de no parecer sorprendida cuando él le envió un guiño y rápidamente quitó la mano. Piensa en este lugar como un hogar lejos del hogar. En algún lugar donde puedas relajarte. Incluso podemos hablar sobre nuestros libros favoritos si que te guste. Ayuda a dejar de pensar en las cosas. Se encogió de hombros, pero se rió entre dientes cuando vio que sus ojos grises se iluminaban. Yo, comenzó, pero se encontró sin palabras mientras trataba de razonar con él que no necesitaba ir tan lejos. En su lugar, se decidió por 2 gracias. De nada. Él respondió. ¿Listo para continuar? Tengo algunos platos deliciosos en la parte de atrás con tu nombre. Athena sintió con la cabeza, estoy lista. Por favor, trae el siguiente. Olimpo. Cuando la velada llegó a su fin, Atenea reapareció dentro de su templo del Olimpo, con una pequeña y satisfecha sonrisa adornando su rostro. Sentada cómodamente en sus manos había una caja blanca con una cinta azul atada a ella, que contenía un regalo del mortal al que pasó la última hora ayudando. Al elegir pasar el resto de la noche en su biblioteca y leer un buen libro, Athena se quitó los zapatos y los reemplazó con su par de pantuflas grises favoritas. Su ropa de civil también cambió, reemplazada por un jersey de gran tamaño con capucha azul claro y pantalones de salón. A pesar de sus anteriores sentimientos de molestia consigo misma, hubo un salto notable en su paso. Le había agradecido su ayuda e insistió en que se llevara algo a casa. Dioses, ella se estaba volviendo suave. El rubio tonto debería considerarse afortunado de que ella tuviera una debilidad por él. Había algo en él que hacía que Athena se sintiera cómoda. Era como una calidez que no sabía que existía hasta ahora.
Era similar a la forma en que todos se sentían alrededor de la diosa del hogar. Fue pacífico. No sabía de qué otra manera explicarlo. Sin saberlo, un escalofrío recorrió su espalda y momentáneamente se detuvo y miró los puntos de su cuerpo donde sus manos se tocaban. Ella notó lo calientes que estaban sus manos, antes de negar con la cabeza y continuar. Ella no pudo evitar soltar una pequeña risa. ¿Qué te ha divertido tanto, hija? Al doblar la esquina que conducía a su rincón de lectura, se sorprendió al encontrar a su padre ya ocupando uno de los sillones y vestido con su habitual traje de negocios. En sus manos, sostenía una copia del Gran Gatsby, con un par de anteojos de lectura en el puente de la nariz. La miró fijamente y lució una sonrisa que reservaba solo para sus amadas hijas. Padre, saludó ella, asintiendo con la cabeza y tomando el sillón junto a él mientras colocaba la caja en la mesa de café frente a ellos. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte esta noche? No sabía que teníamos una reunión programado. ¿Un padre necesita una razón para visitar a su hija? Él respondió, con un brillo de diversión en sus ojos, mientras Athena se ponía cómoda y ponía los pies en la silla. A decir verdad, me estoy escondiendo de tu tía. ¿Cuál? Tengo un par de ellos. Hestia. Athena enarcó una delicada ceja. Un rayo de luz brilló en la mesa de café. En el centro apareció una tetera con 2 tazas, un platillo pequeño de leche y una olla de azúcar junto a ella. Llegando a la estantería detrás de ella, la diosa levantó un pequeño frasco escondido entre Frankenstein y lo que el viento se llevó. Dentro estaba su alijo personal de bolsitas de té de Inglaterra, ocultas de gente como Afrodita o Demeter, para que pudiera disfrutar de una taza de Earl Grey mientras leía sus novelas. ¿Por qué te estarías escondiendo de Hestia? Preguntó mientras preparaba té para los dos. Zeus lanzó un suspiro. Colocó un marcador en su libro y lo dejó a un lado. No sé qué le pasó. Llegó a casa hace 3 días, y desde entonces, ha estado cocinando sin parar en su sien y entregando comida a los otros dioses. Ha estado preparando nuevas y deliciosas cenas y desayunos más rápido de lo que cualquiera puede parpadear. Ya sabes cómo nos ponemos todos cuando Hestia comienza a cocinar. Incluso hizo su famoso bistec y pastel de riñón solo para mí ayer. Sus favoritos. Atenea lo sabía. Todos buscaban la comida de su tía. Entonces ¿por qué te escondes? Porque está ganando demasiado. Zeus se palmeó el estómago y soltó un suspiro cansado. Sintió que su estómago estaba a punto de estallar a través de su traje. No he sentido esto lleno en siglos. Lo que lo empeora es que Demeter y Hera finalmente se involucraron, y ahora los 3 están cocinando una tormenta en el templo de Hestia. Intentaron convertirme en su conejillo de indias, pero salí de allí y los llevé a Apolo. Con suerte, él podrá mantener a los 3 ocupados un rato. Siempre fueron un trío formidable cuando se unieron, respondió y pareció divertida cuando escuchó a su padre refunfuñar. Con un movimiento de su mano, el agua de la tetera se calentó y pronto se encontró llenando suavemente cada una de las tazas. Dándole una a Zeus, quien la tomó con un silencioso agradecimiento, añadió un chorrito de leche a su tía y observó cómo su padre le añadía una cucharadita de azúcar. Con otro movimiento de su mano, aparecieron un plato y un tenedor. Inclinándose, tomó la caja con la cinta azul y la abrió con cuidado. En el interior, una tarta de queso horneada con limón de aspecto delicioso estaba intacta. El olor a limón le hizo cosquillas en la nariz tan pronto como se abrió la tapa, haciendo que los ojos de Athena brillaran. ¿Es una tarta de queso horneada con limón? Escuchó y encontró a su padre inclinado a su lado y mirando hacia abajo en la caja. Está. Si la expresión del rostro de su padre fuera una indicación, ella no podría disfrutar de su tarta de queso sola como esperaba. ¿Por qué? ¿Quieres un trozo? El dios del cielo y rey del Olimpo se humedeció los labios. Quizás solo una astilla. Suspirando, conjuró otro plato y tenedor junto con un cuchillo. Había esperado disfrutar sola del pastel de queso, pero parecía que la suerte no estaba de su lado otra vez. Haciendo el corte inicial por el medio, movió la punta unos centímetros hacia la izquierda y empujó hacia abajo. Eso parecía suficiente para su padre. Un poco más grande. Detuvo el cuchillo y miró a su padre por el rabillo del ojo. Él todavía estaba inclinado hacia adelante, pero la miraba expectante.
Un pequeño murmullo de molestia escapó de sus labios, pero rápidamente lo dejó a un lado. Hizo lo que le pedía y movió el cuchillo una pulgada más. Era más de lo que esperaba darle, pero no sería egoísta después de las deliciosas golosinas que disfrutó antes. Como antes, presionó el cuchillo hacia abajo, un poco más grande. Se detuvo de nuevo, y esta vez un ceño fruncido apareció en su rostro. La expresión de su padre no había cambiado ni se había movido. Simplemente se sentó allí y miró como un perro ansioso esperando su golosina. Sus ojos se oscurecieron visiblemente, y su mano con el cuchillo se movió visiblemente pero cedió. Una vez más, movió el cuchillo una pulgada más y comenzó a cortar. Un poco. No pudo terminar cuando el puño de Athena se estrelló contra la mesa de café, partiéndola en dos. Zeus casi saltó hacia atrás sorprendido. No dijo una palabra, mirando cómo Athena levantaba el plato y hacía una larga incisión en el medio de la tarta de queso. El plato de Zeus voló hacia su mano, y sin ceremonias le dio una palmada al deleite encima. Aquí. Ella empujó el plato en sus manos, con una mirada fría e irritada en su rostro antes de darle la espalda y alejarse con su té en una mano y la mitad del pastel de queso en la otra. Ordena después de que termines. Ella le dijo, antes de quejarse algo en voz baja y desaparecer entre las estanterías. Zeus se quedó allí sentado en silencio por un momento, preguntándose qué le había pasado a su amada Flor de Guerra. No parecía darse cuenta de lo mucho que había estado esperando Atenea a disfrutar de su tarta de queso a solas y no compartirla con nadie. Naruto le había dado a elegir lo que podía llevarse a casa. Era de ella. ¿Fue algo que dije? Se preguntó, inconscientemente levantando su tenedor y llevándose un bocado de tarta de queso a su boca. Lo primero que probó fue la ralladura del sabor a limón y el desmoronamiento de la base de la masa cuando se desmoronó en su boca, y no pudo evitar que el zumbido gutural de deleite se le escapara de la boca. Eso es muy bueno. A fin de capítulo.